una parte importante de esta conferencia es el énfasis que han puesto ambos en el optimismo de que ese acuerdo comercial que fue renegociado, recordarán ustedes, el NAFTA, el TELCAN, fue renegociado en tiempos de la primera presidencia de Donald Trump, y en ese momento Trump decía que era el mejor acuerdo comercial del mundo. Bueno, pues ahora han dicho que tienen optimismo de que ese mismo acuerdo que se va a revisar en 2026 va a permanecer, como evidencia positiva que existe diálogo con el gobierno de los Estados Unidos, que continúan las exportaciones pese a los aranceles que ha impuesto Estados Unidos, la administración Trump, al acero, al aluminio, etcétera. Vamos ya a analizar con el exnegociador del TEMEC de aquellos años de la primera presidencia de Donald Trump, Kenneth Smith Ramos, experto también en comercio internacional. Kenneth, un gusto saludarte. ¿Cuáles serían, digamos, los puntos destacados para ti? Y yo asumo que vas a estar participando en algún momento de estas reuniones para entender cuál debe ser el foco en este momento en cuanto a los trabajos que se están haciendo entre México y Canadá. Muchas gracias, Gaby. Yo te comentaría que, en mi opinión, fue una reunión muy positiva. Se reiteró el compromiso con el TEMEC de una manera muy contundente. Se habló también de los beneficios, y lo dijo en específico la presidenta Sheinbaum, de tener un acuerdo trilateral, de mantener un acuerdo trilateral. Y yo creo que eso es muy importante en el entorno que estamos viviendo, de la presión de Estados Unidos en materia arancelaria, del viraje hacia el proteccionismo que se vive en Estados Unidos. Yo creo que el hecho de que se reúnan los mandatarios de Canadá y México ya por segunda ocasión desde que llegó a la presidencia, al poder el primer ministro Carney, es muy importante. Esta alianza estratégica, este plan de acción bilateral, cubre, por supuesto, aspectos fundamentales en materia de cooperación económica y comercial para incrementar los flujos de comercio y de inversión entre los dos países, pero también entra en áreas muy relevantes, creo yo, para el futuro de Norteamérica, que tienen que ver con los intercambios educativos, la innovación, el desarrollo sustentable a largo plazo. Y sin duda, estos van a ser elementos que, si México y Canadá trabajan de la mano, pueden incluirse en el proceso de revisión del TEMEC, hacer mancuerna y tratar de trabajar junto con Estados Unidos, como lo dijo el primer ministro Carney, no solo que sobreviva el tratado, pero que se pueda fortalecer. Hay un reto importante ante el presidente Trump por su política comercial proteccionista, pero yo creo que este es un muy buen inicio en términos de la cooperación entre México y Canadá. Oye, llama mucho la atención, Kenneth Smith Ramos, que entre las preguntas de los reporteros ahí hubo insistencia. Ni Canadá ni México van a tirar al otro, es decir, ni México va a tirar a Canadá, ni Canadá a Estados Unidos, a México abajo del autobús, es decir, no lo van a sacrificar con tal de mantener una relación con Estados Unidos. Y yo, por supuesto, estoy pensando en el año pasado, cuando dos autoridades canadienses, Doug Ford, una de ellas, decía que había que sacar a México porque México se estaba convirtiendo en la puerta trasera de China para ingresar sus productos al mercado estadounidense. Es una pregunta importante porque en esta relación también China es un actor que no es protagonista del TEMEC, pero es una enorme preocupación ahora también para México. Sin duda, el tema de China va a estar en primera fila en la revisión del tratado, sin ser participante del tratado, pero tanto México como Canadá estamos en medio del fuego cruzado de esta guerra comercial, esta guerra fría del siglo XXI entre Estados Unidos y China, y sí va a ser un tema definitivamente. Yo creo que es muy importante cómo ha evolucionado el diálogo entre México y Canadá desde aquellas épocas a principios de año, cuando estaban en periodo electoral en Canadá, y hubo comentarios muy desafortunados de gobernadores de las provincias de Ontario y de Alberta respecto a México. El primer ministro Carney, desde que llegó al poder, ha manifestado el interés de colaborar con México, y lo vimos hoy en día. Se habla de un tratado trilateral, de fortalecer la colaboración, y ya una vez que empiece la revisión, esperemos que ahí, tal como logramos hacer con Canadá en la primera negociación, en la negociación original del TEMEC, juntar esfuerzos, encontrar puntos de vista comunes y trabajarlos, y tratar de convencer a Estados Unidos que el camino para que la región compita con éxito ante China en el futuro no es a través de barreras comerciales entre los países norteamericanos. Al contrario, hay que eliminar las fronteras económicas entre los tres países, porque una Norteamérica unida es una Norteamérica más fuerte, y la tarea es convencer al presidente Trump de este concepto tan importante.
Ahora, dejemos un segundo a Estados Unidos, pero porque la realidad es que México destina más del 80% de sus exportaciones a ese mercado y Canadá tampoco es que le ha puesto demasiado énfasis a su comercio de mercancías con México. Preguntarte, ¿dónde están para ti las oportunidades en profundizar ese comercio? Carney habló, por cierto, del tema agrícola, que tú sabes muy bien, México es un importantísimo proveedor agrícola para Estados Unidos. ¿Dónde ves esas oportunidades? Mira, es muy interesante. Yo llevo años diciendo que la relación comercial México y Canadá, que es muy robusta, apenas estamos viendo la punta del iceberg de lo que podría ser. Canadá ya es nuestro tercer inversionista en México en sectores muy importantes como energía, minería, sector industrial. Y además México, como bien señalas, tiene la posibilidad de proveer muchísimos productos que requiere Canadá, tanto en el sector industrial como en materia de servicios y en el sector agro. Hay que entender que Canadá tiene un perfil productivo e inclusive climatológico similar al de Estados Unidos y por lo tanto muchos de los mismos productos que nos compra Estados Unidos en cantidades increíbles también puede comprarlos Canadá. Obviamente tiene una población 10 veces menor, pero un poder de compra similar al de Estados Unidos. Entonces yo creo que en materia de exportaciones agrícolas el sector primario de productos frescos es un gran potencial para seguir creciendo de México a Estados Unidos y también insumos para la producción industrial en Canadá, traen un programa de desarrollo también industrial en Canadá interesante. Entonces, en materia agrícola, industrial, agronegocios y servicios y el tema energético, yo creo que cuando hablamos de diversificación y ver opciones además del mercado de Estados Unidos, sí hay que ver Europa, el Acuerdo Transpacífico, nuestra alianza Pacífico con Sudamérica, pero hay que ver el interior de América del Norte. Yo estoy convencido que una manera de diversificar al interior de América del Norte es que México y Canadá metan el acelerador en estos aspectos de integración económica, lazos comerciales entre los sectores privados de los dos países y podamos incrementar de manera importante este comercio que está alrededor de 45 mil millones de dólares y buscar duplicarlo. Por supuesto. Ahora, vamos a ser realistas, Kenneth Smith Ramos, tú te vas a acordar muy bien en tiempos de López Obrador, cuando comenzaban, digamos, los esfuerzos ya por promover la reforma judicial en México. Y lo menciono porque en el momento que se expresaron el US Chamber y también el gobierno canadiense en relación con esto que estaba pasando en México, el presidente en su momento, López Obrador, dijo, vamos a hacer una pausa con las embajadas de México y de Canadá. Ese sigue siendo un tema de preocupación, lo digan o no las autoridades, para quienes están invirtiendo en poner ladrillos, contratar personal en México. Háblanos de las preocupaciones puntuales que si la presidenta Claudia Sheinbaum quiere que aumente la inversión, tendría que resolver esas preocupaciones. Pienso en el tema de la energía. ¿Qué más? Un tema fundamental en México y que ya se está tratando de atender a través de los objetivos del Plan México es fortalecer el clima de negocios en México y eso requiere que tengamos una macroeconomía estable, tengamos reguladores independientes que puedan en ese sentido establecer un piso parejo cuando compiten ya sea las empresas mexicanas con extranjeras y sobre todo como en el sector energético, las empresas propiedad del Estado con las empresas mexicanas, canadienses y estadounidenses del sector privado. Entonces es muy importante enfatizar ese punto. Sí han manifestado preocupación las empresas canadienses, las empresas de Estados Unidos. El propio representante comercial de Estados Unidos ha dicho que la discusión sobre la implementación de las reformas constitucionales recientes que ha implementado México sobre el Poder Judicial, en materia también de la eliminación de algunos reguladores independientes, va a ser tema de conversación. México puede lograr mucho en la medida en que colabore con Estados Unidos y Canadá para preservar el tratado, pero también hay una tarea a nivel doméstico de asegurar el Estado de Derecho, la transparencia en las decisiones de política pública y sobre todo que las políticas públicas en México sean predecibles a largo plazo. Eso es lo que le brinda certidumbre a los inversionistas y lo que puede asegurar que México siga siendo un centro importante para el nearshoring y la atracción de inversión. Importantísimo. Y para cerrar, ¿qué necesita México de Canadá? Porque seguramente habrá sectores en los que también no hay coincidencias y no son oportunidades, sino quizá pueden ser puntos de tensión.
Sí, mira, yo te diría que es interesante porque cuando hicimos el análisis y el trabajo en la primera negociación del TEMEC, de verdad yo creo que teníamos una coincidencia de opiniones con Canadá en términos de la postura hacia el TEMEC de casi 85-90%. Obviamente va a haber sectores donde Canadá mantiene ciertas políticas proteccionistas, ya veremos si también son un tema de la revisión del TEMEC. Por ejemplo, mantienen un esquema de control de comercio administrado en, por ejemplo, en el sector avícola, en el sector lácteos, tienen restricciones muy fuertes en materia de exclusiones y excepciones culturales para proteger, por ejemplo, el contenido y materiales audiovisuales para la provincia de Quebec y una serie de restricciones que creo yo que es la oportunidad en la revisión del TEMEC que se trabajen, al igual que hemos estado escuchando que Estados Unidos quiere que México elimine una serie de barreras no arancelarias. México debe insistir que Estados Unidos, que también tiene muchas barreras arancelarias, las elimine y también trabajemos con Canadá para eliminar esos irritantes y asegurar que podemos borrar las fronteras económicas y integrarnos lo más que se pueda con nuestros socios del norte.